La Alianza del Diablo, el pacto de Hitler con Stalin de Roger Moorhouse, es un examen fascinante del pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo de no agresión firmado entre la Alemania nazi y la Unión Soviética en agosto de 1939. Esta alianza, forjada a la sombra de la inminente Segunda Guerra Mundial, a menudo se ve como uno de los episodios más extraordinarios y cínicos del siglo XX. El libro de Moorhouse arroja nueva luz sobre este evento, proporcionando una visión detallada de las motivaciones detrás del pacto, las personalidades involucradas y las consecuencias de gran alcance que moldearon el curso de la historia. Contexto y antecedentes. El pacto nazi-soviético se firmó en los días previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Europa llevaba más de una década sumida en la agitación, con el ascenso de Adolf Hitler y sus ambiciones expansionistas amenazando la paz. La invasión de Polonia por parte de Hitler en 1939 sería la chispa que encendería el conflicto, pero antes de lanzar su ataque, necesitaba asegurarse de que la Unión Soviética permaneciera neutral. La URSS bajo Joseph Stalin también estaba preocupada por el ascenso de Alemania y buscaba protegerse de la amenaza inminente. En la década de 1930, la idea de una asociación germano-soviética parecía inimaginable. Los nazis, dirigidos por Hitler, eran virulentamente anticomunistas, mientras que la Unión Soviética de Stalin era completamente opuesta a la ideología nazi. Sin embargo, a fines de la década de 1930, ambos regímenes se encontraron en la necesidad de una alianza estratégica, aunque por razones diferentes. Hitler se preparaba para la guerra en Europa y necesitaba asegurar su frente oriental, mientras que Stalin buscaba ganar tiempo para la acumulación militar e industrial después de las desastrosas purgas de finales de los años 30 que habían debilitado al ejército rojo. Las negociaciones Moorhouse destaca la sorprendente maniobra diplomática que llevó al pacto. Las negociaciones se llevaron a cabo en total secreto, con ambas partes siendo extremadamente cautelosas de no revelar sus verdaderas intenciones. Los ministros de Exteriores alemanes y soviéticos, Vyacheslav Molotov y Joachim von Ribbentrop, fueron las figuras principales involucradas en las conversaciones. Molotov, un fiel stalinista, y Ribbentrop, un leal nazi, desconfiaban profundamente el uno del otro, pero ambos reconocían los beneficios pragmáticos de la cooperación. Las negociaciones estuvieron impulsadas por una desconfianza mutua, aunque hubo un entendimiento compartido de que ninguna de las dos partes podía permitirse luchar una guerra en dos frentes. Stalin, habiendo observado la política de apaciguamiento de Occidente hacia Hitler y el fracaso de los intentos de formar un arreglo de seguridad colectiva, vio el pacto como una forma de asegurar la seguridad soviética. Hitler, por su parte, vio el acuerdo de no agresión como una forma de evitar un conflicto en el frente oriental mientras se centraba en Europa occidental. Moorhouse explica cómo los nazis y los soviéticos incluso acordaron la división de Europa del Este, un área de gran interés geopolítico para ambas potencias. En el protocolo secreto del pacto Molotov-Ribbentrop, Alemania y la Unión Soviética dividieron Polonia, con los nazis tomando la mitad occidental y los soviéticos controlando el este. Esta división llevaría a la desmembración de Polonia poco después de la firma del pacto, y ambas potencias llevarían a cabo operaciones militares en la región. La paradoja ideológica del Pacto I, de los elementos más sorprendentes del pacto Molotov-Ribbentrop, fue su contradicción ideológica. Los nazis eran ferozmente opuestos al comunismo, mientras que la Unión Soviética de Stalin se basaba en principios marxista-leninistas que eran fundamentalmente opuestos al fascismo nazi. Moorhouse explora esta paradoja ideológica en profundidad, señalando cómo ambas partes estuvieron dispuestas a dejar de lado sus principios fundamentales en favor de beneficios a corto plazo. Para Hitler, el pacto era una conveniencia temporal. No estaba interesado en hacer concesiones a largo plazo a la Unión Soviética, sino que veía el acuerdo como una forma de ganar tiempo antes de lanzar su guerra de conquista en Europa occidental. Stalin, por su parte, creía que el pacto le proporcionaría el tiempo necesario para fortalecer las defensas de la Unión Soviética, ya que tenía poca fe en las democracias occidentales y veía a la Alemania nazi como la amenaza más inmediata. Ambas partes, sin embargo, reconocieron el valor del engaño. Aunque firmaron el pacto públicamente, sabían que sus objetivos finales eran incompatibles.
Stalin desconfiaba de Occidente, especialmente después del Acuerdo de Múnich de 1938, y veía a los nazis como un aliado necesario a corto plazo. La cúpula nazi, por su parte, veía a la Unión Soviética como un enemigo futuro, pero el pacto aseguraba que Hitler pudiera evitar la guerra en dos frentes como había sucedido durante la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias inmediatas y a largo plazo. Morehouse discute el impacto inmediato del pacto Molotov-Ribbentrop, señalando cómo permitió tanto a Hitler como a Stalin seguir sus respectivos objetivos. El pacto allanó el camino para la invasión alemana de Polonia, que ocurrió el 1 de septiembre de 1939 y fue seguida por la invasión soviética de Polonia desde el este el 17 de septiembre. Las invasiones simultáneas llevaron al rápido colapso de Polonia, que fue efectivamente particionada entre ambas potencias. A corto plazo, el pacto le dio a Hitler la ventaja estratégica que necesitaba para lanzar sus campañas militares en Europa Occidental sin preocuparse por la Unión Soviética. Los nazis pudieron centrarse en sus invasiones de Dinamarca, Noruega, Francia y los Países Bajos, mientras que la Unión Soviética permanecía neutral. De manera similar, Stalin utilizó el tiempo para consolidar su poder en Europa del Este y reforzar las defensas soviéticas. Sin embargo, el pacto no estaba destinado a durar. Morehouse argumenta que la brecha ideológica entre el nazismo y el comunismo era demasiado grande para que la alianza sobreviviera a largo plazo. El objetivo final de Hitler era conquistar la Unión Soviética, y Stalin sabía que el pacto era solo una medida temporal. En 1941, la invasión de la Unión Soviética por parte de Hitler, conocida como la Operación Barbarroja, rompió el pacto y sumió a ambos países en una guerra brutal. El pacto nazi-soviético también tuvo importantes implicaciones para el equilibrio de poder mundial. Permitió a Hitler consolidar su poder en Europa y contribuyó a los primeros éxitos de la máquina de guerra nazi. Para Stalin, el pacto fue una forma de asegurar tiempo para las preparaciones soviéticas, pero también condujo a la pérdida de valiosas vidas humanas y territorio, especialmente en Polonia y los estados bálticos. La Unión Soviética sufriría enormemente en la guerra que siguió con millones de vidas perdidas, incluidos civiles que fueron víctimas de las políticas de Stalin. El legado del pacto. En los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, el pacto Molotov-Ribbentrop siguió siendo un tema polémico. El protocolo secreto que dividía Europa del Este se mantuvo oculto durante muchos años, y su revelación después de la guerra planteó importantes preguntas sobre el grado en que la Unión Soviética había sido cómplice de la agresión nazi. Morehouse aborda estas complejidades reconociendo el papel tanto de Hitler como de Stalin en la creación del pacto y las devastadoras consecuencias que causó. El legado del pacto ha sido objeto de un extenso debate en la era posterior a la guerra. Algunos historiadores han restado importancia a la significancia del pacto, argumentando que Stalin no tenía otra opción más que hacer un trato pragmático con Hitler. Otros, sin embargo, ven el pacto como una traición a los principios de seguridad colectiva y una decisión trágica que selló el destino de millones de personas en Europa del Este. La Alianza del Diablo. El pacto de Hitler con Stalin de Roger Morehouse es una contribución esencial a la comprensión histórica del pacto Molotov-Ribbentrop. Morehouse navega hábilmente por la compleja red de factores diplomáticos, ideológicos y militares que llevaron al pacto y explora las profundas consecuencias que tuvo sobre el curso de la Segunda Guerra Mundial. El libro ofrece una visión equilibrada y matizada de las motivaciones detrás del pacto y de las personas que dieron forma a su resultado. El análisis cuidadoso y los ricos detalles de Morehouse brindan a los lectores una comprensión más profunda de uno de los momentos más controvertidos y significativos de la historia del siglo XX.